Voy a ser casi telegráfico y como no he traído PowerPoint y a pesar del rótulo, advierto que no hablo como experto, sino políticamente. El discurso va a ser ideológico porque entiendo que efectivamente la crisis de los servicios públicos, también la de radio televisión. Recuerdo el evento que tuvimos hace 2 años, si no recuerdo mal. Advertimos que iba a ser una retirada de la publicidad, a continuación una campaña de acoso y derribo para el cierre, como así se produjo. Y en esta deriva también tenemos la situación en Andalucía de tener que enfrentar ese reto político e ideológico. Y señalo que el reto político e ideológico, con independencia de lo que sería un diagnóstico a profundidad de la situación de la RTVA y de los medios públicos, tiene que abordarse desde la crítica ciudadana. Yo entiendo que este es un momento de ruptura y revolución ciudadana y que no hay futuro de servicio público de radio-televisión en este país sin una ruptura ciudadana. Por tanto, hablar de pluralismo no puede ser cuotas de pantalla para reparto electoral de partidos políticos. Implica una otra visión, una otra radiotelevisión pública posible y deseable, porque recuerden que no solo los medios públicos, sino los privados, están en una crisis de confianza. La crisis de la representación institucional a todos los niveles del Estado, de la representación política y de los periodistas están en los sondeos del CIS al mismo nivel. Hay una crisis de credibilidad de la información indistintamente de los medios públicos y privados. Y esto nos debe llevar a cuestionar la gobernanza y la confianza, la credibilidad que tenemos a este respecto. Y hacer una crítica desde esa revolución ciudadana, una ruptura con los modelos de gestión y de producción que habitualmente hacemos. Mea culpa, como profesor, como académico, hemos fracasado, porque indudablemente seguimos con ciertas rutinas productivas, con ciertas cosmovisiones de objetividad periodística, que en este momento, como pondré el ejemplo, no se puede sostener, porque va en detrimento de la defensa de todo dominio público, por supuesto el de los medios públicos, pero también de la propia democracia y del Estado. Por tanto, voy a resumir, para abreviar, en 5 ideas básicas que me gustaría discutir. La primera y fundamental, aunque uno hable no como experto y con ausencia PowerPoint de política pública, la política de comunicación, por democrática que sea, no puede llegar donde tiene que intervenir el compromiso de los profesionales de la información y la ética. Y recordaría aquí al gran maestro malagueño Adolfo Sánchez Vázquez: sin ética no hay transformación social ni hay dominio público. Y por tanto, podemos tener sistemas de control de calidad, esta casa los tiene, consejos de redacción, estatutos de redacción, libros de estilo, podemos tener un defensor del telespectador y ombudsman, podemos tener incluso consejos de participación ciudadana y órganos de fiscalización y control para que esas previsiones económicas y que para la masa salarial sea equilibrada, ponderada y racional, se garanticen. Pero hay prácticas que no se pueden garantizar con la política pública. Hay prácticas que deben ser objeto de crítica, autocrítica y praxis, y tomen las palabras, puesto que no soy experto, con la debida distancia para cuestionarlas. No es una crítica a los compañeros y profesionales que día a día tienen que realizar su labor en situaciones, diría, bastante problemáticas y no tan mal como en el sector privado, pero con dificultades para ejercer ese principio de pluralidad. Es decir, tenemos que pasar un poco también de lo macro a lo micro. Este es un debate que hemos tenido en una línea igual similar a la de economistas críticos, ULEPIC, que trabajamos economía de los medios y derechos de la comunicación. Podemos hablar de una ley que garantice, como en el estatuto, de algún modo, la protección del servicio público audiovisual. Pero si no pasamos a lo micro, ¿cómo se materializa ese ejercicio en pluralidad democrática? Difícilmente. Y yo creo que en los momentos que estamos viviendo en este país hay que empezar a asumir con inteligencia y creatividad la politización de la información, en el buen sentido. En el sentido de la ética, de construcción de dominio público, de construcción de ciudadanía, de apertura de espacio de diálogos y crítica social. Y en ese sentido, no basta ya con la política. Empecemos a hacer un debate sobre escaletas, agendas, como se ha planteado aquí, y tratamiento informativo. Segunda idea, el framing, la agenda. Lamento decir que la agenda de los medios informativos públicos,
como bien han criticado, no se diferencian sustancialmente de los medios privados, no solo por la presencia sobredimensionada del deporte o el fútbol más específicamente, sino también por los tratamientos informativos como aquí se ha criticado. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué coberturas se han hecho los medios públicos en este país sobre la crisis financiera? La misma agenda de la troika, del capital financiero, sin variación significativa, salvo de cuando en cuando representar las movilizaciones y las protestas ciudadanas. Pero en lo sustancial, si hay una red de economistas críticos, ¿dónde está el enfoque crítico de lo que se está viviendo en Europa con la crisis financiera, con la estafa que se está planteando a este respecto? Hay un déficit de lo público, y hay un déficit de lo público en la información y en el tratamiento de términos sustanciales que no admiten esa idea de objetividad y distanciamiento, de equilibrio. Si es distancia lo asimilamos a falta de compromiso, me parece grave, porque es la misma situación de falta de compromiso que va a llevar a eliminar todo espacio público y todo medio público en la sociedad civil, en la construcción de ese modelo de Estado que han diseñado desde la troika. Por lo tanto, la agenda, en casos como la crisis financiera, lo que tenemos es la ceremonia, la repetición, el reinado de lo banal, falta de diversidad, falta de pluralidad en los temas y la ausencia de una agenda pública, una agenda ciudadana. Tenemos que construir agendas ciudadanas. Este debate lo tiene muy claro en América Latina. Creo que nosotros, en el momento que estamos viviendo de crisis tan dura o devastadora, podríamos aprender de lo que aconteció en América Latina en los 80, la década perdida, en el sentido de construir agendas ciudadanas, que no es la del poder ejecutivo, que no es la del gobierno de turno, que no es la gubernamentalización de los medios públicos, porque, como señala el profesor Bustamante, en la historia de este país tenemos muchos déficits democráticos. En la historia del absolutismo, del dominio, de la falta de democracia y espacio público, de una cultura de súbditos, no de ciudadanos. Y en los medios no tenemos una cultura de lo público y no tenemos una agenda ciudadana. Tenemos que construirla y podemos hacerlo desde los medios públicos. Por tanto, si no hay agenda ciudadana, pueden imaginar que no hay esfera pública y por tanto falta pluralismo, y eso empieza por la agenda. ¿Qué temas que nos vienen marcados en los tiempos y en los enfoques desde la troika y desde el capital financiero y básicamente de Moncloa? Y aquí no hay diferencias sustanciales, salvo que no hay una manipulación, digamos, abusiva, como acontece en otros medios que todos tienen en mente. Tercer reto o objetivo para el pluralismo: las fuentes. ¿Quién define las fuentes? Porque uno lo que hace en los análisis, y no les quiero aburrir con multitud de estudios, es que esa repetición y diferencia es resultado de un limitado margen de fuentes institucionales, de fuentes gubernamentales o de fuentes autorizadas muy vinculadas, como aquí se ha criticado, a la Iglesia, al poder económico y al poder político de turno. Y creo que aquí, a pesar de que muchos, me consta, porque hemos debatido en otros foros, son críticos con el periodismo ciudadano, deberíamos aprender del periodismo ciudadano, de plataformas como Periodismo Humano, de otras fuentes. Hay expertos en economía, en ecología, en farmacia, en ámbitos. No se consultan, no hay mapas de fuentes críticas, plurales, y no hay reflexividad sobre las fuentes que habitualmente utilizamos. Le voy a poner un ejemplo de un estudio reciente que hemos hecho para el Consejo Audiovisual sobre el tratamiento de la RTVA de las migraciones. Hemos entrevistado a los profesionales, probablemente algunos de ustedes han sido entrevistados. Las rutinas productivas implica Guardia Civil, Cruz Roja, los inmigrantes desaparecidos, salvo como objeto de la noticia, no como sujetos. Por tanto, cuando hablamos de pluralismo, no estoy pensando en cuota de pantalla para la campaña electoral, estamos hablando de pluralismo social y estamos hablando de que hay mapas de fuentes que hay que realizar, que es un trabajo que los estatutos y consejos de redacción deberían estar supuestamente trabajando para pasar de un debate sobre la propiedad, que es importante y que creo que es prioritario, a la materialización de una política pública, de un compromiso ciudadano de los profesionales, justamente para evitar ese reino de los gabinetes, de la información elaborada, de lo que yo llamo información fast food, elaborado en serie y replicada hasta la saciedad. Y hay estudios, como en el caso de Estados Unidos, también en España, que cada vez los temas, las informaciones son más similares entre diferentes cadenas, indistintamente públicos y privadas, por esa lógica de producción en serie, fast food de la información. Pues bien, mapeo de fuentes como reto estratégico para pluralizar la cobertura de esa construcción de agendas ciudadanas. En cuarto lugar, el reto que aquí se ha apuntado y que creo que es transversal a todos los debates sobre otra RTVA posible: el interés público.
la información como servicio público y la defensa de ese interés público. Lamento decirles que, aunque tuviera PowerPoint, los expertos no tenemos muy claro qué es el interés público. Lamentablemente en comunicación no se ha estudiado, no se ha investigado y menos se han hecho políticas activas de comunicación, porque no interesaba al poder históricamente. No tenemos mucha claridad sobre qué es el interés público, pero sí les anticipo una idea que creo que es meridianamente clara. El interés público y la defensa de dominio público, el tratamiento informativo en términos de pluralidad, es todo lo contrario al periodismo de declaraciones. Y les pongo un ejemplo. No puede ser que un medio público saque la opinión del ministro diciendo que aquí se han subido los salarios y se diga: el ministro Montoro ha dicho que en España en los últimos años han crecido los salarios. Un medio no está para eso. No está para decir burradas o barbaridades o mentiras. Porque cuando uno, citando entrecomillado, cita a un responsable político, primero, es banal, es irrelevante, no es significativo y además es mentira. Correcto. Por tanto, estamos hablando de una cobertura informativa. No es posible que el periodismo de declaraciones sea la norma dominante de esas rutinas productivas que no cuestionan, que no discuten, que se limitan a sacar al líder del gobierno, al líder de la oposición. Y hemos cumplido el pluralismo porque, sumando los minutos, segundos de cada uno de los representantes, hemos cumplido cierto equilibrio parlamentario. Eso no tiene que ver con la defensa del interés público. El interés público tiene que ver con equilibrio, con la agenda de los derechos humanos. Tenemos agenda ciudadana, los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y por tanto, ciertas informaciones no debían ser información. No tiene nada que ver con pluralidad y con diversidad. Tenemos que dar un giro y una ruptura ciudadana, una ruptura epistemológica con ese modelo dominante de periodismo de declaraciones, que es banal y es lo que la ciudadanía identifica a los medios públicos como la ausencia de un compromiso con los derechos humanos y con la ciudadanía. Mientras no haya una marea ciudadana de los profesionales vinculado a esa agenda, difícilmente estamos cumpliendo nuestra función en términos de pluralismo. Y desde luego, seguir haciendo periodismo de declaraciones es el que día a día hace que en el CIS, junto con los políticos, los profesionales y medios de comunicación, estén desacreditados. Falta absoluta de confianza por esa ausencia de compromiso con lo real, con lo vital y con lo sustancial. Todo lo contrario a ese periodismo de declaraciones. Y en quinto lugar, el pluralismo, como decía al comienzo, no debe ser fundamentalmente o básicamente político, entendido partidariamente, de la representación de los partidos en sede parlamentaria, sino sobre todo social. Y esto presupone una agenda complicada, porque, como digo, no hay una reflexividad incluso entre los expertos respecto a qué sería un medio equilibrado de interés público, de pluralidad. Pero sabemos que hay retos, y aquí se han señalado algunos. Diversidad territorial. Si hay centros territoriales importantes, no puede ser que sea Sevilla sobre representada frente a otras realidades. Pero dentro de esas realidades locales, sea Córdoba, sea Granada, sea Jaén, también hay una diversidad territorial interna, que no es el centro con el obispado, el municipio y la delegación de gobierno. Hay otra diversidad territorial en los barrios. Salir a la calle. Eso es hacer periodismo ciudadano, eso es construir agenda con las organizaciones, con los vecinos, con la ciudadanía. Evidentemente cambiaría la percepción de los medios públicos en términos de pluralismo. Diversidad territorial que implica medios de proximidad, espacios y cambios con una visión mucho más amplia. Diversidad de voces. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales en todos sus informes vienen denunciando la ausencia de voz de la sociedad civil organizada en la cobertura a los medios. Cuando hablaba de mapa de fuentes es justamente tratar este tema. ¿Dónde están las ONG? Su visibilidad, y evidentemente los medios públicos estamos muy adelantados respecto a los medios privados en diversidad de voces, pero de luego esa diversidad es muy pobre, paupérrima, mínima. Y deberíamos establecer esa diversidad de voces, diversidad de receptores también. De algún modo lo que señalaba Alberto, ¿no?, es un poco esa crítica a esa figura de consumidor o receptor prototipo de Andalucía, que yo diría que es falso. En Andalucía hay muchas voces, muchos tipos de públicos, muchos tipos de sensibilidades, y un medio público debe atenderlo y por tanto programar en información contenidos no solo para las minorías, como el tema de accesibilidad que viene por ley, sino también para diferentes grupos, subculturas juveniles, por ejemplo, si se hablaba de música, que deben estar atendidas en la oferta, y en información igualmente. Vamos de los medios generalistas a otra lógica y no se está cumpliendo. Diversidad horizontal y vertical. No es posible, no solo por la desaparición de Canal 2 Andalucía, no tener alternativas de programación en ciertas horas, que es solo fútbol,
o solo telenovela, o solo cine. Tenemos que abrir diversidad horizontal y, por supuesto, vertical en la programación, que cada vez es casi monotemática en el caso de los medios públicos. Y, desde luego, para terminar, y no restar tiempo a mis colegas, diversidad, a mi modo de ver, es antagónico con infoentretenimiento. Siento decirlo. Pero el infoentretenimiento, esta visión de convertir la noticia en espectáculo, que en realidad es el principio de universal equivalencia, la mercantilización de la información. No puede haber diversidad, que es el gran reto de los medios hoy día, es el gran reto de la UNESCO, la diversidad cultural. No puede haber pluralismo si prevalece el principio de mercancía, el infoentretenimiento como espectáculo. Es imposible, porque con la lógica comercial de rating y de audiencias, de antemano va a haber una uniformidad, que es lo que está sucediendo tanto en medios públicos como en medios privados. La mercantilización extrema que se inicia en los 90, con la entrada de las privadas en los medios públicos, ha sido paulatino, que llega hoy a extremos de no saber diferenciar un espectador medio si está ante un canal público o canal privado, viene derivado justamente de esa mercantilización. Y frente a ello yo creo que debemos aplicar tiempos lentos en el tratamiento de profundidad, un mayor juicio en la selección de temas, un mejor enfoque y tratamiento de las fuentes y una visión política de mayor compromiso, porque es la garantía de que estamos cumpliendo el servicio público, el estar en la calle y el estar defendiendo la agenda que hoy necesita este país, para hoy y para los próximos 10 años, que es la agenda de derechos humanos, que es una agenda ciudadana y, por tanto, un pluralismo social y político. Muchas gracias.